Algo está sucediendo en el planeta rojo. Los científicos creían saber casi todo sobre su atmósfera, pero un rover de la NASA descubrió algo inesperado. Hay más oxígeno en Marte de lo que pensaban y se comporta de maneras extrañas. En primavera y verano sus niveles aumentan aún más y nadie sabe por qué. Ahora, podrías pensar que cuando hay oxígeno en una atmósfera es principalmente porque hay vida en algún lugar, como los árboles en la Tierra que producen oxígeno a través de la fotosíntesis. Pero en Marte no es tan simple. Los procesos no biológicos también pueden crear oxígeno, por lo que no podemos afirmar con certeza que su presencia signifique que hay vida en Marte. Este planeta ha sido durante mucho tiempo uno de los principales candidatos a la hora de buscar signos de vida extraterrestre. En los años 90, los científicos anunciaron que habían encontrado pruebas potenciales de que podría haber vida en Marte debido a los microbios que habían hallado en un meteorito, el Allan Hills 84001, que había llegado del planeta rojo. Parecía que habían encontrado fósiles de bacterias. De hecho, se toparon con pequeños cristales de magnetita en el meteorito que creían que solo podrían haber sido producidos por organismos vivos. Fue un descubrimiento asombroso. La gente estaba emocionada, pero muchos también se mostraron escépticos. No demostró que realmente hubiera vida en el planeta rojo. Quizá hubo algo allí hace mucho tiempo. Se cree que el meteorito se formó originalmente en Marte hace miles de millones de años y aterrizó en la Tierra hace miles de años. Los escépticos pronto empezaron a cuestionar la evidencia y finalmente encontraron algunas cosas que no tenían sentido. Por ejemplo, los cristales de magnetita. Nadie puede estar seguro de cómo se formaron. ¿Por qué tienen que ser bacterias? Algunas investigaciones han demostrado que podrían ser el resultado de ondas de choque. Recientemente, el rover Perseverance recolectó un par de nuevas muestras de roca del cráter Jezero en Marte. La teoría dice que hace aproximadamente 3.000 millones de años, antes de que el planeta rojo perdiera la mayor parte de su atmósfera y básicamente se secara por completo, había un gran lago con un río que fluía desde él en esa área. Vaya, qué gran entorno para la vida. El Perseverance estudió muestras de lodo que había encontrado en el fondo del lago salino evaporado. Los científicos se sorprendieron al ver un número récord de moléculas de sulfato, algo que generalmente encontramos en conchas de moluscos en nuestro planeta natal. Dichos organismos evolucionaron hace un par de cientos de millones de años, pero quizá hubo un tiempo en el que algunos de sus ancestros espaciales vivieron en cuerpos de agua en Marte. Marte tiene una gravedad más débil que la Tierra, lo que significa que estas especies extrañas podrían haberse hecho realmente grandes allí, mucho más que sus primos terrestres. La gravedad juega un papel importante a la hora de limitar el tamaño de los organismos. Los más grandes necesitan más energía para moverse contra las fuerzas gravitacionales, pero las criaturas que podrían haber vivido allí hace mucho tiempo son solo una mezcla de hipótesis e imaginación, algo que todavía es muy difícil de probar. Conoce al rover Curiosity, otro robot que la NASA está utilizando para explorar Marte. El Curiosity ha estado a cargo de medir la composición de la atmósfera del planeta rojo durante muchos años. Ha descubierto que está compuesto principalmente de dióxido de carbono y un poco de nitrógeno y argón. La atmósfera de Marte tiene solo una décima parte de 1% de oxígeno, ya que, hasta donde sabemos por el momento, Marte no tiene plantas que puedan producir suficiente oxígeno. Pero el Curiosity también descubrió anomalías que nadie puede realmente explicar. Notó que hay picos en los niveles de oxígeno en el cráter Gale durante la primavera y el verano marcianos. Cada año, los niveles de oxígeno suben y bajan en patrones impredecibles allí. Lo que resulta aún más interesante es que el aumento de oxígeno se asemeja a un aumento estacional de metano, un gas que a menudo asociamos con la vida en la Tierra. No es de extrañar que los científicos se estén quebrando la cabeza y preguntándose si hay una conexión entre los dos gases y si ambos provienen de la misma fuente en la superficie marciana. ¿Habrá algo grande que respira allí? Vamos, estaríamos felices incluso con algunos pequeños gusanos espaciales. En el suelo marciano existe un tipo de sal conocida como percloratos. Algunos científicos creen que los percloratos podrían ser responsables de los extraños picos en los niveles de oxígeno. Pero, como la mayoría de las cosas que sabemos sobre el espacio, es solo una teoría. Además, los científicos piensan que la descomposición de los percloratos en el suelo marciano libera oxígeno demasiado lentamente como para causar y explicar el repentino aumento en sus niveles. Uno de los sospechosos es el peróxido de hidrógeno, que es como el primo inestable del agua. Este se forma cuando la luz solar descompone el dióxido de carbono y el vapor de agua en la atmósfera marciana.
Puede filtrarse en el suelo y adherirse a partículas subterráneas, lo que significa que forma una especie de depósito de oxígeno. Algunos datos incluso muestran que hay bolsas de agua subterránea en el suelo marciano que podrían esconder suficiente oxígeno disuelto para realmente soportar la vida. Pero incluso si el peróxido de hidrógeno pudiera permanecer en el suelo durante millones de años, solo explicaría una pequeña parte del aumento en el nivel de oxígeno, así que no se lo puede culpar de todo. También podemos echarle un vistazo a un antiguo experimento de los años 70, gracias al cual los científicos descubrieron que humedecer el suelo marciano hacía que se liberara mucho oxígeno. Sin embargo, realizaron este experimento a una temperatura más cálida que la media del planeta y, nuevamente, no explica cómo el aumento de oxígeno sigue ocurriendo cada año. Ninguna de las pistas que tenemos parece encajar con el caso. Marte podría no tener suficiente oxígeno propio, pero es posible producir este gas allí. La NASA realizó un pequeño experimento donde intentaron y lograron producir oxígeno en Marte. MOXIE es un dispositivo que puede generar oxígeno en el planeta rojo. Logró producir suficiente oxígeno para que un astronauta respire durante 100 minutos. Este increíble dispositivo funcionó en condiciones bastante difíciles, de noche o durante el día, a temperaturas extremas y durante las intensas tormentas de polvo por las que Marte es conocido. A pesar de todo esto, MOXIE continuó produciendo oxígeno de alta pureza. MOXIE es un ingenioso dispositivo que puede producir oxígeno en Marte al absorber dióxido de carbono de la atmósfera del planeta y calentarlo a temperaturas extremadamente altas. Esto le permite al dispositivo extraer átomos de oxígeno del dióxido de carbono y producir oxígeno gaseoso respirable. Si queremos utilizar a MOXIE para producir suficiente oxígeno para misiones humanas a Marte, necesitamos fabricar una versión más grande del dispositivo. Sin embargo, si la hacemos más grande, podríamos tener problemas para mantenerla a la temperatura adecuada y asegurarnos de que se caliente de manera uniforme sin romperse. El objetivo sería crear un dispositivo de oxígeno que pudiera apoyar de forma continua una misión humana durante aproximadamente 400 días. Con una versión más grande de MOXIE, tendríamos suficiente oxígeno para mantener a los miembros de la tripulación e incluso propulsar un cohete de regreso a nuestro planeta de origen. Cuando ves la polvorienta superficie roja de Marte, no puedes decir que es un lugar que esconde agua líquida debajo. Algunos dicen que de todas formas es demasiado frío para que exista agua allí, pero hay historias que podrían indicar que existe un mundo oculto de agua líquida, como los lagos subglaciales en la Antártida. Y para saber más, tal vez tendríamos que perforar aproximadamente 1,6 kilómetros por debajo de la superficie. Por desgracia, eso no va a suceder pronto. Pero mientras tanto, los científicos han estado utilizando una nave espacial llamada Mars Express para estudiar las reflexiones de radar alrededor del polo sur de Marte. Estas parecían indicar que podría haber agua líquida y que el interior del planeta podría estar manteniéndola caliente, pero algunos afirman que podría ser solo roca. Esperamos que haya lagos subterráneos en Marte porque sería un lugar perfecto para buscar vida. Después de todo, los científicos han encontrado bacterias viviendo en lagos subglaciales en la Tierra. Sin embargo, no sabemos con certeza qué tan profundos son o si son simplemente pequeñas venas de agua en el hielo. Solo el tiempo y más exploración lo dirán. La NASA creó este increíble rover llamado Curiosity y lo envió a Marte para ver qué más podemos descubrir sobre el planeta rojo, el cual posiblemente se convertirá en nuestro próximo hogar. Curiosity ha estado explorando la superficie de Marte, tomando mediciones y recopilando datos sobre el planeta durante más de 10 años. Y el buen y viejo Curiosity tropezó con algunas rocas onduladas por oleaje en una región de la superficie marciana que se esperaba que fuese más seca. Los científicos creen que esta zona fue, en realidad, el lecho de un lago. Podría ser el fondo de un lago seco y todo ese sedimento y otras cosas que se han acumulado allí. Todo esto puede darnos algunas pistas importantes sobre la historia del lago, como los tipos de organismos que podrían haber vivido allí, qué profundidad tenía, cuánto tiempo estuvo allí y aspectos similares. Estos patrones ondulados por las olas nos indican que estas rocas pueden haberse formado cuando fuertes vientos marcianos movían el agua en este gran y antiguo lago. ¿Conoces ese sonido específico que puedes escuchar cuando sostienes una concha marina junto a tu oído?
en realidad lo oyes debido a la forma en que el aire queda atrapado dentro de la concha y se mueve contra sus paredes. El aire no puede escapar, así que vibra a frecuencias que dependen del tamaño del caparazón. En otras palabras, tienes la sensación de escuchar el sonido de olas que rompen en la orilla. Así es Marte en mi imaginación ahora, un lugar donde aún puedes escuchar el sonido perdido hace mucho tiempo de las olas que rompen contra las costas de lagos gigantes y misteriosos. Durante su misión, Curiosity también se encontró con un objeto metálico que resultó ser un meteorito. Esta inusual roca que vino del espacio está hecha de níquel y hierro. Su nombre es Cacao y tiene el tamaño de un auto pequeño. Mide 2 metros de largo y pesa más de 1 tonelada. Este es un descubrimiento importante porque no solemos encontrar objetos metálicos en la superficie marciana. La mayoría de las rocas allí están compuestas de basalto u otros materiales volcánicos, así que ese pedazo de metal podría revelarnos más sobre la historia de Marte y cómo se formó. Además, definitivamente se destaca. La superficie de este planeta es roja debido a los óxidos, mientras que Cacao tiene un aspecto metálico y es de color gris oscuro. También es redondeado y liso, lo que significa que una vez pasó por la atmósfera de Marte. También han habido otros robots explorando Marte, por ejemplo el Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la NASA se topó con dunas de arena circulares. Las dunas de arena son generalmente muy comunes en el planeta rojo. Vienen en muchas formas y tamaños diferentes, pero las circulares como estas son realmente raras. Consisten en arena oscura con material de color más claro rodeándolas, y lo genial es que están dispuestas en un patrón específico, similar a los radios de una rueda. Podría ser debido a la forma en que soplan los vientos. Pero volvamos a nuestro amigo Curiosity. Ha estado explorando muchas otras cosas interesantes como los niveles de oxígeno en la atmósfera marciana. Estos cambian dependiendo de la estación. Hay más oxígeno en primavera y verano. Sin embargo, aún no está claro por qué. Y por supuesto, incluso eso no es suficiente para que podamos respirar realmente allí. La concentración de oxígeno en Marte es del 0,1%, lo cual es aproximadamente 100 veces menos que la concentración en la atmósfera terrestre. La atmósfera de Marte está compuesta principalmente de dióxido de carbono con trazas de otros gases. El Curiosity fue tan eficiente que también decidió analizar la edad de las rocas que encontró, y parece que son mucho más antiguas de lo que pensábamos anteriormente. Algunas de ellas datan de hace más de 3.000 millones de años. El Curiosity también encontró moléculas orgánicas en muestras de suelo. Estas son básicamente los componentes fundamentales de la vida. Esto no prueba que haya vida en Marte. Es solo una de las cosas que sugieren que podría haber habido alguna forma de vida allí hace mucho tiempo. El Curiosity descubrió evidencia potencial de que podría haber un gran reservorio de agua líquida debajo de la capa de hielo del Polo Sur, probablemente muy salada y llena de diferentes minerales. Esta alta salinidad es la razón por la que esta agua podría permanecer líquida a temperaturas mucho más bajas de lo normal. Sería genial tener algún tipo de océano subterráneo para darse un chapuzón, en especial cuando estos locos vientos marcianos están desatados en la superficie. Y sería genial tener algo que nos protegiera de esos niveles insanos de radiación en el planeta rojo. Hay algunos químicos y sales bastante tóxicos, llamados percloratos en el suelo marciano, que pueden ser realmente nocivos para los humanos. Los astronautas podrían terminar expuestos a estos productos químicos tóxicos, ya sea mediante el contacto directo con el suelo o al inhalar polvo que contiene estas sales. Además, estas sustancias podrían ser un problema para el cultivo de plantas. Este es un descubrimiento muy importante para las misiones a largo plazo a Marte, porque los astronautas necesitarían poder cultivar su propio alimento para poder sobrevivir mientras estén allí.
Otra cosa que favorece la idea de vida potencial en Marte es el descubrimiento de metano. El metano es un hallazgo muy importante porque usualmente son los organismos vivos los que producen este gas. Entonces, ¿de dónde proviene si no de ellos? En realidad, hay algunas posibles explicaciones para eso. Una es la actividad geológica de los reservorios subterráneos. Otra idea es que los meteoritos llevaron metano al planeta rojo. Lo interesante es que los niveles de metano son más altos en áreas particulares. Así que sí, no sé tú, pero yo me mantendré en la teoría de que proviene de organismos vivos. Es posible que los volcanes en Marte aún estén activos. Sabemos que hay muchos volcanes extintos en el planeta rojo, pero nunca hemos encontrado suficiente evidencia para probar que algunos de ellos siguen activos. Los científicos estudiaron depósitos volcánicos y descubrieron que algunos volcanes podrían haber entrado en erupción hace quizás 50.000 años. Antes de eso, todos pensaban que la última erupción había ocurrido hacia 3 o 4 mil millones de años. Si pudieras comprimir la historia geológica de Marte en un solo día, sería como tener una erupción hace un segundo. Así que nunca se sabe, podría haber magma burbujeando en secreto bajo la superficie marciana. Todas las futuras generaciones que podrían terminar construyendo su vida allí realmente podrían divertirse. Marte se convirtió en un lugar frío y desolado que con el tiempo no puede sustentar la vida, y una de las principales razones de eso fue la pérdida de su atmósfera. El planeta rojo solía tener una atmósfera mucho más densa, similar a la de la Tierra. Una razón principal para eso es su campo magnético relativamente débil. El campo magnético de la Tierra ayuda a proteger nuestra atmósfera del viento solar, una corriente de partículas cargadas que proviene del Sol. Sin esta protección, Marte no tenía nada que lo ayudara a enfrentar esta fuerza increíblemente fuerte que eventualmente se llevó la mayor parte de su atmósfera. Otro factor que desempeñó un papel importante en la pérdida de la atmósfera de Marte es su gravedad relativamente baja. Debido a que Marte tiene una gravedad más débil que la Tierra, es más fácil que las moléculas de gas escapen al espacio. Así que Marte probablemente solía ser más similar a nuestro planeta, pero con su atmósfera actual, que es delgada, no puede retener calor, lo que lo hace muy frío y muy complicado para nosotros explorar. Pero quizás sea mejor para nosotros que no hayamos visitado el planeta rojo en tiempos antiguos. Hay una historia sobre una mega inundación antigua que podría haber ocurrido allí. Así que sí, Marte probablemente solía ser un lugar más húmedo y hospitalario de lo que es hoy, con hermosos ríos que fluían y sorprendentes lagos, estanques y otros cuerpos de agua. Y algunas investigaciones mostraron evidencia de grandes canales tallados en la superficie del planeta. Estos son mucho más grandes que cualquier otro que hayamos encontrado previamente en el planeta. Sugieren que esta mega inundación ocurrió hace miles de millones de años. Quizás se produjo como resultado de diferentes factores como la actividad volcánica, el derretimiento del hielo y la liberación de dióxido de carbono de la corteza del planeta. La inundación también podría haber creado algunas piscinas temporales de agua. Con suerte, eso significará más pistas interesantes para encontrar rastros de vida microbiana. ¿Qué te parece? Al igual que la pequeña locomotora, el astromóvil Curiosity de la NASA ha estado explorando el cráter Gale en Marte, tratando de descubrir qué pudo haber sucedido hace miles de millones de años que convirtió el planeta en un desierto rojo. Y parece que finalmente podría haber encontrado algo. Aunque la vida parece imposible en Marte ahora, hace eones pudo haber sido un mundo más parecido a la Tierra, con una atmósfera densa, agua e incluso vida. Y parece que las cosas cambiaron recientemente. Los estudios muestran que hace apenas 3.000 millones de años el hemisferio norte de Marte podría haber albergado un océano estable. En la Tierra, el eón arcaico estaba en pleno apogeo. Los volcanes estaban en su punto más alto y la vida estaba dando sus primeros pasos. La vida quizás estaba también naciendo en Marte. No en un páramo helado como la Antártida, sino en un cuerpo de agua como un océano terrestre.
Y este clima similar al de la Tierra extendió el periodo habitable de Marte por unos 500 millones de años más de lo que pensábamos antes. En otras palabras, hubo 500 millones de años en los que fue exactamente como la Tierra, con condiciones ideales para que la vida comenzara a formarse. Pero luego, algo pasó que cambió las cosas para siempre. La atmósfera se hizo más fina, Marte perdió sus océanos y se convirtió en el lugar frío y desolado que vemos hoy. Ha sido un misterio durante un tiempo, pero ahora el Curiosity se topó con algo interesante en el cráter Gale, una vasta cuenca de la superficie marciana donde hace miles de millones de años el agua fluía libremente. Encontró carbonatos, materiales que pueden revelarnos todo sobre el antiguo clima marciano. Estos son minerales que se forman cuando el dióxido de carbono o CO2 se disuelve en agua, lo que significa que para formarlos necesitas dos cosas, una atmósfera densa y agua líquida. En la Tierra, el CO2 es muy importante porque ayuda a atrapar el calor del Sol en la atmósfera. Esto mantiene nuestro planeta lo suficientemente cálido para sustentar la vida. Las plantas lo consumen durante la fotosíntesis para formar oxígeno que los humanos y los animales necesitamos para respirar. En Marte, la presencia de CO2 muestra que realmente existió algún tipo de sistema climático. Cuando el CO2 comienza a disolverse en agua, reacciona con ciertos minerales en el suelo como el calcio o el magnesio y forma carbonatos. Eso es algo parecido a cómo se forman los caparazones marinos en los océanos aquí en la Tierra, pero en su lugar ocurrió con las rocas en Marte. Y este descubrimiento es enorme. Estos carbonatos actúan como fósiles del antiguo clima del planeta. Almacenan información sobre cómo era Marte hace mucho tiempo. Al estudiarlos, los científicos pueden echar un vistazo al pasado de Marte, en la época en que el agua estaba presente. Pueden indicarnos cómo ha cambiado la atmósfera marciana con el tiempo. Muestran si la atmósfera era cálida o fría, si había mucha agua alrededor y qué ocurrió en general con el planeta. Por suerte, el Curiosity estudia todo esto justo allí. Cuenta con el análisis de muestras en Marte y el espectrómetro de láser ajustable. Esas son como las herramientas forenses de Marte. El SAM es un mini laboratorio sobre ruedas y es capaz de calentar muestras de roca marcianas a temperaturas extremas. Hay 2 hornos que pueden calentar muestras a casi 1000 grados. Este intenso calor hace que las rocas liberen gases atrapados en su interior que son como huellas dactilares antiguas de la atmósfera de Marte. Una vez liberados, el TLS los analiza en detalle descomponiéndolos en sus partes más diminutas. Y lo que los científicos descubrieron desafió todas nuestras suposiciones sobre Marte. Resulta que este planeta no solo alguna vez fue húmedo, sino que hubo algo que llevó al secado y enfriamiento gradual del planeta. En otras palabras, el agua de Marte no solo desapareció, se evaporó rápidamente bajo condiciones extremas. Entonces, ¿qué le ocurrió? Los astrónomos formularon 2 posibles explicaciones. La primera sostiene que Marte experimentó períodos en los que a veces estaba húmedo y otras veces seco. El agua no perduraba mucho tiempo. Podría haber aparecido en ráfagas cortas con lapsos en los que se secaba y luego retornaba. La segunda posibilidad es más intensa. El agua que había allí era increíblemente salada y fría. Por lo tanto, en lugar de estar líquida, estaba mayormente congelada. Esto habría hecho que el planeta fuera demasiado inhóspito para la vida tal como la conocemos, ya que las condiciones habrían sido demasiado extremas para que algo sobreviviera. Ambas posibilidades lamentablemente significan que Marte no fue acogedor y lleno de vida en el pasado como algunos esperaban. Bueno, al menos no en la superficie. Sin embargo, eso no significa que no pueda existir vida subterránea. Esta sigue siendo una posibilidad, y para encontrar más, debemos seguir buscando indicios de agua. De hecho, después de años de explorar Marte, los científicos acaban de hacer un descubrimiento asombroso. Bajo la rocosa superficie del planeta rojo se encuentra un reservorio oculto de agua líquida. Esta vez es agua real, no son los casquetes de hielo congelados ni el vapor en la atmósfera, aunque está a kilómetros por debajo de la corteza marciana. Este avance proviene de datos recopilados por el módulo de aterrizaje InSight de la NASA. Este equipo pasó 4 años escuchando los sutiles temblores de Marte y analizó más de 1300 sismos marcianos. Gracias a esto, los científicos pudieron trazar cómo las ondas sísmicas se desplazaban a través del planeta y se revelaron bolsas de agua líquida entre 10 y 20 kilómetros bajo tierra. No solo un lago, sino charcos. Así que utilizaron los mismos métodos que usamos aquí en la Tierra para encontrar agua subterránea, petróleo y gas, y lograron reconstruir el sistema subterráneo marciano.
Verás, a medida que el agua desaparecía y se secaba, parte de ella se escapó al espacio cuando Marte perdió su gruesa atmósfera protectora. Sin embargo, este descubrimiento muestra que gran parte del agua no desapareció, solo se hundió profundamente bajo tierra, donde aún se encuentra hoy en día. Tan cerca, pero fuera de alcance. Ese es un gran avance. El agua es la molécula más importante cuando se trata de moldear el destino de un planeta. Y aunque dijimos que Marte no estaba lleno de vida antes, esto no elimina la posibilidad de que tenga vida ahora. Si aún existe agua líquida en las profundidades del subsuelo, ¿podría haber también algunos microbios ocultos ahí? La vida tal como la conocemos no puede sobrevivir sin agua líquida. Y ahora, con este descubrimiento, la idea de vida en Marte se ha vuelto más plausible que nunca. Sin embargo, hay un inconveniente. Aunque esta agua pueda parecer un tesoro para los futuros planes de colonización de Marte, no será fácil acceder a ella. Decir que perforar 10 kilómetros de profundidad en la corteza no es poca cosa es quedarse corto. Para que lo sepas, aquí en la Tierra, la mayor profundidad a la que hemos perforado es aproximadamente 12 kilómetros. Fue en el proyecto del Pozo Superprofundo de Kola, y este proyecto llevó la tecnología actual al límite. Calor intenso, presión, fallas en el equipo, lo que imagines. Con Marte eso sería aún más loco. Tiene un ambiente mucho más frío, una atmósfera muy delgada y falta de infraestructura. Esto haría que cualquier misión de perforación sea extremadamente difícil. Para llegar a los reservorios de agua enterrados tan profundamente en Marte, necesitaríamos equipos de perforación especializados que de alguna manera lleguen allí. Deberían ser capaces de manejar el frío extremo, la baja presión y la diferente gravedad. Y todo se debería operar de forma remota y, de preferencia, ser irrompible, además de necesitar toneladas de energía. ¿Sí? Es posible que solo podamos hacer esto en el futuro, cuando tengamos sistemas automatizados o astronautas en Marte. Esa no es una tarea rápida ni siquiera para los multimillonarios más ambiciosos. Así que, por ahora, lo que esconden estos reservorios es un misterio. Pero al menos no es el único. Como mencionamos antes, Marte esconde uno de sus mayores secretos bajo su polo sur helado, otro vasto lago enterrado de agua líquida. El radar lo reveló mientras escaneaba la capa de hielo de esta región, Ultimi Scopuli. Es extraño que haya logrado permanecer líquido con temperaturas tan bajas. Eso probablemente se deba al calor geotérmico que hay bajo la superficie de Marte. Y podría haber vida allí también. Así que ahora están pensando en explorar primero este lago, ya que sería mucho más fácil. El trabajo del Curiosity es increíble y sigue ayudándonos a desentrañar las capas del antiguo clima de Marte, dándonos nuevas piezas del rompecabezas sobre lo que le sucedió a nuestro vecino. Esto podría ayudarnos a evitar errores similares en el futuro. Marte podría estar alterando en secreto las profundidades de nuestros océanos. El planeta rojo está a 225.300.000 kilómetros de la Tierra, por lo que alguna vez pensamos que no podría tener mucho impacto en nosotros. Pero eso cambió recientemente con el descubrimiento de una especie de efecto mariposa. Lo que comienza con una pequeña atracción gravitacional en el espacio termina creando enormes remolinos aquí. Esta sospecha comenzó cuando los científicos decidieron explorar casi 300 agujeros profundos perforados en el fondo del océano, que se realizaron en los años 60. Su objetivo era comprender la fuerza de las corrientes oceánicas profundas mediante el análisis de sedimentos, es decir, materiales como arena o lodo que se acumularon en el fondo del océano durante los últimos 65 millones de años. El fondo del océano tiene capas sobre capas de sedimentos. Cuando estas capas muestran un patrón continuo, significa que los materiales se han ido depositando gradualmente con el tiempo sin interrupciones repentinas. En otras palabras, las corrientes profundas eran calmas y estables. Pero los investigadores también notaron un patrón extraño. Durante periodos de tiempo específicos, no pudieron encontrar registros de sedimentación, lo que significa que algo estaba interrumpiendo este proceso. La razón más probable de estos huecos fue la presencia de intensas corrientes en el fondo del mar. Debido a que eran tan fuertes, probablemente movieron los sedimentos de sus posiciones originales. Pero aquí está la parte extraña. Todos los huecos identificados en el estudio ocurrieron a intervalos de exactamente 2.400.000 años. Los datos mostraron un total de 27 interrupciones. Eso no puede ser solo una coincidencia.
Así que los científicos se dieron cuenta de que no estaban revisando simples pausas en el proceso de sedimentación, sino que estaban analizando la presencia de ciclos. Según los expertos, la única explicación plausible para ellos radica en el espacio, y tal vez sea el resultado de algo conocido como grandes ciclos astronómicos. Para comprender este proceso, primero debemos mencionar los ciclos de Milankovitch. Llevan el nombre del científico serbio que sugirió hace un siglo que los cambios en la forma en que la Tierra se mueve alrededor del Sol y se inclina sobre su eje pueden afectar el clima a largo plazo de la Tierra. La cuestión es que los movimientos de la Tierra pueden ser afectados por muchas cosas, incluyendo otros planetas. La órbita de la Tierra alrededor del Sol no es un círculo perfecto, pero se le aproxima mucho. Sin embargo, de vez en cuando, esta trayectoria es directamente afectada por la atracción gravitatoria de Júpiter y Saturno, por lo que es como si estos dos planetas gigantes pudieran tirar de nuestra órbita, haciendo que se vuelva más elíptica. Variaciones como esta pueden afectar la cantidad y distribución de la luz solar, cambiando el clima aquí en la Tierra. Según la teoría de Milankovitch, los patrones climáticos de la Tierra cambian en ciclos de 405.000 años, 100.000 años, 41.000 años y 23.000 años. Y la teoría es que estos ciclos podrían desencadenar el inicio y el fin de los periodos de glaciación, también conocidos como eras de hielo. Sus teorías fueron confirmadas en los años 70 por científicos que también buscaban evidencia de estos ciclos en los sedimentos del fondo oceánico. Recientes cálculos han demostrado que, además de los ciclos de Milankovitch, existen cambios climáticos que siguen ritmos mucho más lentos. No cambian cada decenas de miles de años, no. Estamos hablando de periodos que se extienden a lo largo de millones de años. Y precisamente de esto tratan los grandes ciclos astronómicos que mencioné antes. Sabemos sobre tales fenómenos por evidencia basada en matemáticas y modelada por computadora. Pero es muy difícil hallar alguna prueba geológica de la existencia de estos ciclos astronómicos de millones de años ni cualquier pista de cómo afectan a la Tierra. Al menos hasta ahora. Resulta que lo que los científicos encontraron en el fondo del océano podría ser justamente la prueba que necesitábamos. Y eso se debe a que el periodo de 2.400.000 se alinea exactamente con los registros de interacciones entre la Tierra y Marte. A medida que los dos planetas trazan sus trayectorias orbitales, sus campos gravitacionales interactúan en un proceso conocido como resonancia. Sí, exactamente como lo que ocurre con Júpiter y Saturno. De vez en cuando, las fuerzas gravitacionales del planeta rojo acercan un poco nuestra órbita al Sol. Y al igual que los ciclos más cortos de Milankovitch, este gran ciclo también afecta nuestro clima. En este caso, al aumentar la radiación solar que llega a la Tierra, hace que nuestro planeta se caliente. Para ser honestos, los expertos creen que esta cantidad extra de radiación solar que Marte, de alguna manera, puede darnos no es tan importante. Es decir, no va a hacer que nuestro planeta sea tan caliente como para hacernos sentir que estamos pisando el Sol. Pero esta pequeña diferencia en el clima puede ser suficiente para cambiar algunos comportamientos en la Tierra, como las corrientes oceánicas. Los climas más cálidos tienden a producir tormentas importantes más frecuentes. Y eso a menudo genera remolinos que agitan los sedimentos, también descritos como remolinos gigantes, que pueden llegar al fondo marino en las partes más profundas del océano, conocidas como el abismo. Encontrar esos vacíos en el registro de sedimentos del océano profundo es impresionante, porque probablemente sea la evidencia más sólida que tenemos de los grandes ciclos astronómicos. Como mencioné al principio del video, es como el efecto mariposa. Cada 2.400.000 años, la atracción gravitacional de Marte altera la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol, haciendo que nuestro clima se caliente. Y cuando el planeta está más cálido, puede llevar a la formación de grandes remolinos que terminan volteando las aguas del océano profundo. Y hay algo más. Los ciclos encontrados en la investigación también coinciden con los periodos ya conocidos de climas más cálidos a lo largo de la historia del mundo, como el famoso máximo térmico del Paleoceno-Eoceno.
Este suceso ocurrió hace unos 56 millones de años, cuando la Tierra se calentó a aproximadamente 8 grados. Han surgido muchas teorías que tratan de explicarlo, como un fallo en la órbita de la Tierra o quizá el paso de un cometa. Pero con este nuevo estudio, parece que Marte también podría estar involucrado en este hecho. Los nuevos hallazgos son bastante convincentes y emocionantes, claro. Pero los científicos deben trabajar más para vincular estos posibles ciclos de cambio climático con las corrientes del fondo marino. Es decir, hicieron un buen trabajo al encontrar una explicación para las lagunas de sedimentación. Pero hasta ahora es solo una sugerencia. Sin embargo, su éxito es realmente importante para toda la comunidad científica. Después de todo, saber exactamente cuándo ocurren estos grandes ciclos astronómicos y cómo afectan a la Tierra puede ayudarnos mucho, especialmente para diferenciar cuándo el cambio climático ocurre debido a un fenómeno natural y cuándo se debe a la intervención humana. Estudiar estos remolinos también puede proporcionar a los científicos información crucial sobre cómo el cambio climático afecta la circulación oceánica. Por lo tanto, otra razón por la que este hallazgo es tan importante tiene que ver con el posible colapso de la circulación de vuelco meridional del Atlántico. En resumen, este es un sistema de corrientes oceánicas que hace circular agua dentro del océano Atlántico y que es responsable de llevar agua cálida hacia el norte y agua fría hacia el sur. Esto es lo que proporciona calor a diferentes partes del mundo y también transporta nutrientes necesarios para sostener la vida marina. Sin embargo, este sistema podría detenerse o volverse demasiado lento en cualquier momento. Si eso ocurre, las aguas superficiales ricas en oxígeno dejarían de mezclarse con las aguas más profundas. Pero lo positivo es que este posible vínculo entre Marte y la Tierra ofrece una visión alentadora de esta situación, ya que sugiere que en un mundo más cálido, corrientes oceánicas profundas más intensas podrían evitar que nuestros mares se estanquen. Pero nuevamente es solo una sugerencia. La evidencia sigue siendo escasa. Algunos expertos escépticos señalan que, aunque los torbellinos se han vuelto más activos en las últimas décadas, las observaciones satelitales han mostrado que sus corrientes no siempre logran alcanzar el fondo marino y mantener una circulación de agua efectiva. Por ahora, lo único que sabemos es que es difícil determinar quién tiene razón. Solo los estudios futuros lo revelarán. Recientemente los científicos han hecho un descubrimiento asombroso que puede cambiar todo el curso de la exploración de Marte. Al parecer, hay océanos de agua líquida en el planeta rojo. Entonces el futuro se ve brillante. Podríamos usar esta agua para apoyar futuras misiones e incluso trasladarnos a Marte, ya que no tendríamos que preocuparnos por dónde obtener este preciado líquido, ¿cierto? Bueno, hay un gran problema. Estos océanos de agua líquida están dentro de Marte, tan profundos que tal vez no lleguemos a ellos. Al menos eso es lo que afirma un nuevo análisis de datos sísmicos recopilados por el módulo de aterrizaje Mars Insight. Grandes reservas de agua líquida parecen ser la mejor explicación para algunas peculiaridades sísmicas del planeta rojo. Entonces toda esa agua preciosa está fuera de nuestro alcance. Pero necesitamos encontrarla para resolver el enigma de la historia acuática de nuestro vecino rojizo y polvoriento. Y lo primero que debemos hacer es identificar dónde está y cuánta está ocultando el planeta vecino. Navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration. Ahora nuestros astromóviles corren por la superficie del planeta rojo recopilando todos los datos disponibles sobre la geología superficial del planeta. Y cada vez es más evidente que Marte estuvo cubierto de agua. Muchos factores, desde los terrenos marcianos hasta antiguos lechos de lagos secos y deltas, sugieren que hubo un tiempo en que el planeta era bastante húmedo. Hoy en día todavía hay algo de agua en la superficie y justo debajo de la superficie de Marte, pero está en forma de hielo y no se asemeja en nada a la cantidad que hubo en el pasado antiguo de Marte. Para entender cuánta agua podría haber existido hace miles de millones de años, debemos saber a dónde se fue toda esa agua. Hay dos lugares donde el agua pudo haber ido, al espacio o hacia el interior de Marte. Luego podría haberse aislado como reservorios líquidos o depósitos de hielo. En la actualidad no tenemos forma de medir cuánta agua se escapó. Pero ahora finalmente podemos descubrir más sobre el núcleo viscoso del planeta rojo. Todo gracias al módulo de aterrizaje InSight.
Ya no está operativo, pero desde noviembre de 2018 hasta diciembre de 2022 estuvo escuchando los zumbidos y retumbos y monitoreando la actividad bajo sus pies. Lo que sucede es que las ondas acústicas generadas por la actividad sísmica en las profundidades del planeta pueden cambiar según la composición y densidad del material a través del cual se desplazan, y los científicos pueden obtener mucha información analizando el comportamiento de las ondas sísmicas. En este caso, utilizaron un modelo similar a los que se usan para mapear campos petroleros subterráneos y acuíferos en nuestro planeta natal. Luego, con la ayuda de este modelo, analizaron los datos recopilados por el InSight en Marte. Descubrieron que la mejor explicación podría ser que había una capa de rocas fracturadas cuyas grietas estaban llenas de agua bajo la superficie del planeta rojo. Esa capa podría estar a una profundidad de 11 a 19 kilómetros. Por eso sería extremadamente complicado para futuras misiones llegar hasta allí. Y aún así, el nuevo descubrimiento podría ayudarnos a entender el ciclo del agua en Marte. Confirmar la existencia de un gran reservorio de agua líquida nos ayudaría a echar un vistazo a cómo era el clima en Marte o cómo podría ser algún día. Y si alguna vez Marte tuvo mucha agua, podría haber sido habitable en el pasado antiguo y podría volverse habitable en el futuro. El agua es crucial para la vida tal como la conocemos. Por lo tanto, los reservorios de agua subterránea en el planeta rojo podrían ser ya habitables. Tal vez mientras hablamos, diminutos microorganismos o incluso algunas criaturas con tentáculos están viviendo en la comodidad de su hogar subterráneo. En la Tierra, las minas superprofundas albergan vida. Y el fondo del océano, con sus inmensas e increíbles presiones, tampoco está desprovisto de vida. Hasta ahora no hemos encontrado ninguna evidencia en Marte, pero por el momento parece que este lugar tiene el potencial de sustentar vida. Los datos del InSight han mostrado que probablemente no haya mucho hielo de agua en la corteza superior del planeta, al menos en la región alrededor del módulo de aterrizaje. Pero si resulta que hay una capa rica en agua más profunda bajo la superficie y que se extiende alrededor de todo el globo, entonces habría suficiente agua para llenar antiguos lechos oceánicos y aún más. Marte no es el único lugar fuera de la Tierra donde hay agua o donde podríamos encontrar agua algún día. Tomemos como ejemplo a nuestra vieja y querida Luna. En el satélite natural de la Tierra, el agua se puede encontrar por toda la superficie. Pero no es el tipo de agua que podrías estar imaginando. En la Luna, el agua se encuentra mayormente en forma de hielo y está distribuida de manera desigual. Por ejemplo, los polos de la Luna son regiones que nunca reciben luz solar. Esta es la razón por la que son extremadamente fríos. Por lo tanto, no es de extrañar que haya mucho hielo allí. El hielo de estas zonas a menudo también está mezclado con el suelo lunar y se esconde profundamente debajo de la superficie. Luego está Encélado, la sexta luna más grande de Saturno. En realidad no es tan grande. Tiene apenas 505 kilómetros de diámetro. En otras palabras, esta luna es tan pequeña como para caber dentro de Arizona. Oh, deberíamos intentar eso. Curiosamente, cuando la sonda espacial Cassini llegó por primera vez a Saturno, los investigadores esperaban que Encélado fuera una bola de hielo congelado. Pero lo que vieron fueron penachos de partículas de hielo y vapor de agua que emanaban de géiseres en la superficie de la Luna. Quedó claro que había un enorme océano entre el núcleo rocoso de la Luna y su capa de hielo. Luego está la luna Europa de Júpiter. Los científicos piensan que este mundo es uno de los lugares más prometedores del sistema solar en cuanto a la búsqueda de nuevas formas de vida. Esto se debe a que Europa tiene un enorme océano de agua salada que va desde 64 hasta 160 kilómetros de profundidad. Y aunque está bajo una capa de hielo que tal vez tenga entre 16 y 32 kilómetros de grosor, aún es potencialmente habitable. Los astrónomos creen que penachos de agua podrían eruptar de las grietas en la capa de hielo y liberar el contenido del océano de la Luna hacia el espacio. La temperatura, presión y química son muy diferentes en Europa, y los astrónomos aún no están seguros de cómo se comporta el hielo allí. Esa es la razón principal por la que todavía no han determinado cuán profundos o grandes son los reservorios de agua en Europa y cuánto tiempo necesitan para volver a congelarse. Pero de todos los lugares donde podríamos encontrar agua en el universo, el más extraño es probablemente el espacio abierto. En 2011, 2 equipos de astrónomos descubrieron una nube de agua flotando libremente entre las estrellas. Era el reservorio de agua más grande y lejano jamás detectado. Esta inmensa nube de vapor de agua rodea un agujero negro, pero no a cualquier agujero negro. Es un cuásar ubicado a 12.000 millones de años luz de la Tierra.
Las condiciones alrededor de este cuásar deben ser muy especiales para crear una cantidad tan enorme de agua. Esta nube contiene 140 billones de veces el volumen de toda el agua de la Tierra. Eso es suficiente para darle a cada persona en el planeta una cantidad de agua equivalente a la de un planeta entero 20,000 veces. Suena increíble, ¿no? Pero hay algo aún más impresionante. Los astrónomos piensan que esta nube de agua se formó solo 1.600 millones de años después de que el universo mismo comenzara. Este descubrimiento es otro signo de que el agua ha estado presente por todo el universo, incluso en sus primeros días. Pero aquí está el punto clave. Hasta que encontraron esto, los científicos nunca habían detectado vapor de agua tan lejos en el tiempo. Claro, hay agua en la Vía Láctea, pero la mayoría está congelada en hielo. Este descubrimiento realmente amplía los límites de lo que sabemos sobre el agua en el universo. Marte es el primo espacial de la Tierra. Es el cuarto planeta de nuestro sistema solar y con la mitad del tamaño de la Tierra. También tiene dos pequeñas lunas compañeras, Phobos y Deimos. Estas lunas tienen forma de papa. Phobos es el rey del drama, ya que se mueve más cerca de Marte y planea un aterrizaje forzoso en unos 50 millones de años. Deimos es mucho más tranquilo y se mantiene más alejado de Marte. Marte obtuvo un apodo genial, el planeta rojo, gracias a su superficie de color rojo óxido. Este color era tan brillante que fue detectado por astrónomos hace muchos años. Incluso a veces se puede divisar en el cielo a simple vista un pequeño punto escarlata. Y puede que tenga vibras cálidas, pero en realidad Marte es un desierto muy frío. Las temperaturas allí pueden caer hasta los 150 grados bajo cero. ¿Pero Marte fue siempre nada más que un desierto de aspecto oxidado? En realidad, no. Los científicos creen que, quizás hace muchos años, este planeta era similar al nuestro. Te presento al Curiosity, el astromóvil detective creado por el Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA. Los científicos quieren saber todo sobre el clima marciano, el paisaje y otros temas similares. El Curiosity es un robot bastante pesado del tamaño de un automóvil, de unos 900 kilogramos. Inició su viaje en el 26 de noviembre de 2011 y logró aterrizar en Marte el 6 de agosto de 2012. Originalmente, la misión del Curiosity debía durar 2 años, pero sigue adelante. El Curiosity es básicamente un laboratorio espacial sobre ruedas. Está equipado con cámaras, espectrómetros, detectores de radiación y sensores para explorar el entorno marciano. Mientras el Curiosity recorre la superficie, rebobina la historia de Marte. Y durante su misión, el astromóvil descubrió algo increíble: señales de lagos y ríos de hace mucho tiempo. Verás, el lugar favorito del Curiosity para explorar es el cráter Gale. Es un oasis marciano prehistórico donde quizás hubo agua. Hay una enorme montaña en el medio llamada Monte Sharp. Este lugar es más alto que 10 torres Eiffel apiladas una encima de otra, y tiene capas de rocas que guardan los antiguos secretos de Marte. Recientemente, los científicos descubrieron algo impresionante al estudiar los datos del Curiosity: grietas de lodo. ¿Qué tiene de sorprendente eso? Bueno, no son simples grietas, son como mensajes del pasado. Significa que el suelo marciano solía mojarse y luego secarse nuevamente. El lodo del suelo se encogía y se agrietaba durante las fases de secado, creando estas uniones en forma de T. Además, parece que el suelo de Marte pasó por varios ciclos de humedad y sequedad. Sucedió tal vez hasta 10 veces. Esto hizo que las uniones se convirtieran en grietas en forma de Y. Cuando un montón de estas grietas en forma de Y se juntaban, creaban un patrón genial, algo así como un mosaico de hexágonos. Se parece a los panales de abejas o incluso a la piel de un dragón. Cada uno de estos hexágonos tiene el tamaño de un caramelo. Ciclos similares han ocurrido en la Tierra y están ligados al nacimiento de la vida. Cuando el agua se evapora, deja atrás un concentrado que es excelente para las reacciones químicas. Y estas reacciones podrían ser las mismas que inician la vida. Estos hexágonos han estado presentes por un tiempo increíblemente largo, de miles de millones de años.
Pero eso significa que Marte alguna vez tuvo un clima parecido al de la Tierra, y tal vez vida. De hecho, el planeta rojo incluso tiene algunos indicios de agua en este momento, en forma de hielo oculto en los polos. Marte tiene los polos norte y sur, y al igual que en la Tierra, son las capas de hielo del planeta rojo. Imagina la capa del norte como un gran panqueque helado de aproximadamente 1000 kilómetros de ancho. La capa del sur es un poco más pequeña, de alrededor de 350 kilómetros. Pero tiene una capa de hielo más gruesa, casi como una bola de nieve con una cáscara resistente. Cuando es invierno en los polos, hay una noche increíblemente larga. Sin luz solar, solo oscuridad helada. Durante ese tiempo, alrededor del 30% del aire se convierte en CO2 congelado. Es hielo seco, el mismo material que a menudo se usa en las películas de terror. Pero cuando los polos despiertan a la luz del sol, el hielo seco se convierte nuevamente en gas. Todo este proceso de congelación y deshielo crea nubes y escarcha, tal como en la Tierra. Una vez un astromóvil llamado Opportunity incluso captó algunas nubes hechas de hielo de agua. Pero eso no necesariamente significa que Marte alguna vez prosperó como la Tierra. La vida necesita más que ciclos de humedad y sequía para surgir. Requiere la atmósfera adecuada y otros ingredientes especiales. No estamos seguros de si Marte tenía todos esos elementos. E incluso si los tenía, no hay garantía de que la vida realmente ocurriera. Pero esto plantea otra pregunta muy importante. ¿Ha albergado Marte alguna vez diminutas criaturas vivientes? El Curiosity no es el único robot que intenta encontrar la respuesta a eso. También hay un astromóvil llamado Perseverance que está tratando de encontrar pistas sobre la vida en Marte. Está excavando en un antiguo cráter marciano, que una vez estuvo lleno de agua. Y como un paleontólogo espacial, el Perseverance está buscando señales fosilizadas de antiguas criaturas. Y aquí viene lo curioso. Algunos científicos piensan que nos topamos con esas señales hace casi medio siglo. El único problema es que podríamos haberlas destruido por accidente. Sucedió incluso antes de que el Curiosity empezara a recorrer Marte. Allá por los años 80, dos increíbles módulos de aterrizaje de la NASA, Viking 1 y Viking 2, hicieron una parada en el planeta rojo. Estos módulos se tomaron una selfie. Y luego también realizaron algunos experimentos curiosos en el suelo marciano. Todo para encontrar señales de vida. Lo que hallaron es una sustancia orgánica extraña llamada perclorato. Es un compuesto que usamos en fuegos artificiales o combustible para cohetes. Pero la mayoría de los resultados no parecieron ser muy prometedores. Incluso mezclaron un poco de suelo con agua y nutrientes, con la esperanza de que si hubiera microbios marcianos, se dieran un festín con las delicias y como resultado devolvieran gas radiactivo. Pero, lamentablemente, eso no sucedió. Ahora, aquí está el problema. Algunos científicos creen que tal vez el agua que añadieron en ese entonces en realidad destruyó a esas diminutas criaturas marcianas. Pobres microbios que solo estaban pasando el rato y de repente fueron empapados por un montón de líquido extraño. Algo como esto no sería muy agradable para los microbios de la Tierra. Ellos viven dentro de rocas y succionan agua del aire. Echarles agua provocaría un desastre total. Así que, por supuesto, darles nutrientes después de eso no serviría de nada. Si apenas has sobrevivido a un baño de agua, probablemente no estés de humor para un banquete. Quizás estos amiguitos marcianos tengan algo llamado peróxido de hidrógeno en sus células. Les ayuda a vivir en un entorno extremo. Si eso es cierto, podría explicar todos los resultados de los experimentos. Verás, los instrumentos calentaron las muestras. Entonces, si había peróxido de hidrógeno, ¡habría explotado!, eliminando a los pequeños y destruyendo sus acogedoras moradas al instante. Imagina lo ridículo que sería si resultara que por accidente destruimos los únicos signos de vida de Marte. Idealmente necesitamos una nueva misión para poner a prueba esta teoría. Esperemos que no sea cierto.
En cualquier caso, el viaje no ha terminado. Hay más misiones planeadas para Marte, e incluso los humanos podrían visitar este planeta algún día. La próxima misión es el Mars Sample Return. Es un proyecto de colaboración genial entre la NASA y la ESA, que se unen para traer de vuelta recuerdos de Marte, recolectados por el confiable astromóvil Perseverance de la NASA. Va a haber un montón de naves espaciales. Trabajarán juntas para traer de vuelta estas valiosas muestras de Marte. Se tiene previsto que lleguen a la Tierra a principios o mediados de la década de 2030. Y la diversión no se detiene en Marte. Estas misiones son solo el comienzo para una aventura aún mayor. Explorar las lunas heladas alrededor de Saturno y Júpiter. Estas lunas tienen océanos ocultos bajo sus superficies heladas, y quién sabe qué tipo de secretos espaciales están escondiendo. Pero ya sea Marte, las lunas heladas o más allá, nuestra búsqueda para encontrar vida extraterrestre continúa. Además, estamos comenzando a hallar cada vez más materiales orgánicos en Marte. Y tal vez algún día, finalmente encontremos algunos microbios en nuestro sistema solar. Esperemos que así sea. ¡Qué bonita familia cósmica! Te presento a Marte, seguro que ya lo conoces. Estos dos pequeños son Phobos y Deimos, sus dos lunas. Pero parece que Marte no las trata demasiado bien. Se cree que Phobos y Deimos son asteroides capturados. Sin embargo, Phobos se está acercando gradualmente a Marte debido a la gravedad y se prevé que acabará siendo destruido en los próximos 30 a 50 millones de años. Yo ya no estaré por aquí, así que imagino que esto dará lugar a un anillo de escombros alrededor de Marte, similar a los anillos de Saturno. Sin embargo, este proceso es un fenómeno natural y no un acto de destrucción por parte de Marte. Al parecer, Phobos está siendo desgarrado por las fuerzas gravitatorias del planeta rojo. Pero espera, hay más. Phobos tiene unos curiosos surcos paralelos por toda su superficie. Se creía que se debían al choque con un asteroide, pero ahora los científicos consideran que en realidad se deben a la intensa gravedad de Marte, que está separando la Luna. Vaya, qué viaje más duro. Los científicos tienen la descabellada idea de que cuando un tipo pequeño como Phobos se acerca demasiado a un tipo grande como Marte, empieza a estirarse hacia él. Lo llaman fuerza de marea. Se predice que Phobos se estirará tanto que se romperá en pedazos. Una locura, ¿verdad? Y los restos de la Luna formarán un pequeño anillo alrededor de Marte. Algunos pensaban que las rayas de tigre de Phobos se debían a las fuerzas de marea, pero esa teoría se descartó porque la Luna es demasiado esponjosa. Recientemente los investigadores han realizado algunas simulaciones por computadora y han descubierto que tal vez haya una cáscara dura debajo de toda esa pelusa, que podría crear surcos en la superficie. Pero no te preocupes, al ritmo que va Phobos, se estrellará contra Marte en unos 40 millones de años. Aunque si las fuerzas de marea ya lo están destrozando, puede que ni siquiera dure tanto. Sin embargo, todavía tenemos la oportunidad de aprender más sobre Phobos. La NASA acaba de seleccionar a 10 investigadores estrella para formar parte del equipo de trabajo científico de la misión MMX, Martian Moon Explorations de JAXA. Como científicos participantes apoyados por la NASA, ayudarán a JAXA a explorar las dos lunas marcianas, Phobos y Deimos. Y atención, incluso planean aterrizar en Phobos y tomar una muestra de su superficie. El lanzamiento de la misión está previsto para el 2024 y la muestra llegará a nuestras manos en 2029. 7 de los afortunados elegidos utilizarán los instrumentos de vuelo del MMX para llevar a cabo sus investigaciones. Phobos es un verdadero bicho raro. Solo mide 27 kilómetros de ancho y orbita Marte a una distancia de 6.000 kilómetros. Está mucho más cerca que la Luna de la Tierra, que tarda 27 días en orbitarnos. Phobos, en cambio, se encuentra en una espiral de la muerte hacia Marte y está cayendo lentamente hacia la superficie del planeta a un ritmo de 2 metros cada 100 años. Pero debe haber una razón por la que Marte esté actuando de manera tan poco amigable, ¿verdad? ¿Y si todo se debe a una simple venganza? Bien, imagina esto. Marte se está ocupando de sus asuntos, tan caliente y acuoso como una joven Tierra. Tiene un dulce campo magnético que lo protege de la radiación cósmica y que mantiene su atmósfera agradable y espesa. La vida es bella. Pero entonces, al menos 20 asteroides, cada uno del tamaño de un pequeño país, se estrellan contra Marte como si se tratara de un gigantesco juego cósmico. Uno de ellos incluso deja un cráter de casi 3.000 kilómetros de ancho. Ahora, imagina cómo debe sentirse Marte con 2 asteroides como sus lunas después de lo que otros le hicieron.
Todos estos impactos son como un potente puñetazo en el corazón de Marte, y su ya débil campo magnético queda noqueado por el frío. El núcleo se sobrecalienta y no puede circular correctamente, lo que significa que ya no hay campo magnético que proteja al planeta. Es como si no llevaras nada de ropa a la profundidad de la fosa de las Marianas. Si eso fuera posible, estarías indefenso y con frío. Eso es básicamente lo que le pasó a Marte. Así que ahora el pobre está ahí en el frío, desprotegido de los desagradables rayos cósmicos. Es como salir a la calle sin protección solar. No es una buena idea. Pero al menos podemos aprender de los errores de Marte y asegurarnos de que a la Tierra no le ocurra lo mismo. Quizá deberíamos empezar a invertir en seguros contra asteroides. Pero créeme, el planeta rojo no es malo en absoluto. De hecho, es bastante amistoso. Un equipo de científicos incluso ha encontrado la forma de cultivar arroz en su superficie. Sí, me has oído bien. Utilizaron MMS, un suelo especial llamado Mojave Mars Simulant. Se supone que imita el suelo marciano. Pero hay un problema. El suelo marciano tiene unas sales de perclorato que pueden ser tóxicas para las plantas. Así que el equipo cultivó 3 tipos de arroz, uno normal y 2 modificados genéticamente con mutaciones que los hacen más resistentes a la sequía y la salinidad. ¿Y adivina qué? Las cepas mutantes fueron capaces de enraizar en un suelo con 1 gramo de perclorato por kilogramo. ¡Toma eso, suelo marciano! Sin embargo, el arroz del MMS no resultó tan bueno como el cultivado en tierra normal para macetas. Así que el equipo decidió mezclar 1/4 parte de tierra para macetas con el simulante marciano y ¡oh, sorpresa! Las plantas empezaron a desarrollarse mejor. Ahora, estos científicos no solo piensan en alimentar a los marcianos, también quieren ver si sus descubrimientos pueden ayudar a los cultivos en lugares de la Tierra con alta salinidad. Todo el proyecto empezó cuando 2 investigadores se reunieron para tomar un café y decidieron intentar cultivar plantas juntos. ¿No es bonito? Sospecho que estás a punto de decir: pero si quieres hacer crecer arroz en Marte, tienes que enviar cantidades inmensas de agua desde la Tierra, ya que no es fácil saciar la sed de esta planta. Tienes razón. Necesitas unos 1,700 litros de agua para cultivar solo medio kilo de arroz. Pero, ¿adivina qué? Los científicos acaban de hacer un anuncio revolucionario en la Conferencia de Ciencia Lunar y Planetaria de Texas. Han encontrado un glaciar relicto cerca del ecuador de Marte. ¡Así es! ¡Hielo en Marte, incluso cerca del ecuador! Esta es una gran noticia y podría significar que hay aún más hielo debajo de la superficie. No se trata de un glaciar cualquiera, sino de un glaciar relicto que se estima que tiene 6 kilómetros de largo y hasta 4 de ancho. Es del tamaño de una pequeña ciudad. Tiene todas las características de un glaciar, incluidos campos de grietas y bandas morrénicas. Pero no se trata de hielo, sino de un depósito de sal que se acumuló sobre el glaciar conservando su forma. ¿Cómo se creó este depósito de sal? Resulta que los materiales volcánicos que cubren la región podrían tener algo que ver. Cuando estos materiales entran en contacto con el hielo del agua, pueden formarse sales de sulfato que se acumulan formando una capa. Con el tiempo, la erosión eliminó los materiales volcánicos y dejó al descubierto los sulfatos. Este glaciar es joven, probablemente del periodo geológico amazónico. Eso significa que Marte ha tenido hielo superficial en tiempos recientes. ¿Quién sabe qué otros secretos helados esconde el planeta rojo? Pero espera, aún queda mucho por investigar. Los científicos tienen que averiguar si todavía se conserva hielo de agua bajo el depósito de sal o si ha desaparecido por completo. Y si aún hay agua helada a poca profundidad cerca del ecuador, lo cual podría tener importantes implicaciones para la exploración humana. Imagínate poder extraer agua del suelo en un lugar más cálido. Sería un cambio radical. Veamos qué más descubren los científicos sobre nuestro planeta vecino favorito. Quizá algún día podamos visitar en persona la estatua del glaciar de sal. ¡Hasta la próxima! Imagina que eres una de las primeras personas enviadas a explorar Marte. Mientras te acercas al planeta rojo, algo extraño y espeluznante llama tu atención. ¡Ahí! ¡Sí! ¡Justo ahí! ¿No parece la cabeza de un oso? ¿Qué o quién podría crear un hocico de oso en medio de un cráter? Por desgracia, o debería decir por suerte, la cabeza del oso no tiene nada de misterioso. Es solo pareidolia facial. Es decir, la tendencia a ver estructuras faciales en cosas cotidianas. Pero en este caso, ¿deberíamos rebautizarlo como osodolia? No lo viste venir, ¿verdad? Muy bien, mira esto. Hay una colina en forma de V que parece una nariz. Luego se ven 2 cráteres que parecen ojos. Y también hay un patrón de fractura circular, la cabeza, que rodea la nariz y los ojos.
Los expertos creen que la cara pudo formarse al asentarse un depósito sobre un cráter de impacto enterrado. Y la nariz podría ser una fumarola volcánica o de lodo con lava solidificada o flujos de lodo a su alrededor. Es cierto, el cráter parece la cara de un oso, lo reconozco. Pero gracias al HiRISE, otro de los increíbles aparatos de la NASA, hemos visto muchos otros cráteres extraños en el planeta rojo, como caras sonrientes, un pájaro o un elefante. En primer lugar, echemos un vistazo a la famosa cara de Marte. Estas imágenes fueron tomadas por primera vez por el orbitador Viking en 1976. En aquella época, la resolución era obviamente bastante pobre. Además, la luz era oblicua, lo que produjo el resultado que conmocionó a la gente en los años 70, una cara tallada en la roca que miraba fijamente a la Tierra. ¿Significaba que había otra civilización en Marte que había creado este monumento? No. Mira la foto del mismo lugar tomada por el actual orbitador Mars Reconnaissance. La resolución es mucho mejor, y la cara se ha convertido milagrosamente en una simple colina. O mira este diminuto pie grande cuya imagen fue captada en 2008. Digo diminuto porque esta criatura solo mide unos centímetros. Y cuando se tomó la foto, Pie Grande estaba a solo unos metros de la cámara. Aquí, alguien muy curioso enfocó una pequeña roca y vio algo parecido a un gorila. Así fue como algunas personas empezaron a creer que había simios en Marte. Sí, en serio. Te mostraré algunos ejemplos más de criaturas y rostros imaginarios en el planeta rojo. La mayoría proceden de una serie de imágenes tomadas por la cámara Themis. Actualmente, se encuentra a bordo de la nave espacial Mars Odyssey, que solo necesita 2 horas para orbitar el planeta rojo y que transporta algunos importantes instrumentos científicos. Te presento a mi marciano feliz. Este cráter de 3 kilómetros de ancho fue fotografiado en 2008. La siguiente cadena de cráteres parece una avispa, con sus tenues alas. El conjunto fue formado probablemente por un meteorito que cayó en un ángulo muy bajo y se rompió en pedazos justo antes del impacto. ¿Ves aquí un mamut lanudo o un elefante? Los flujos de lava de una región de Marte dejaron esta imagen en su suelo rojizo. La región, llamada Elysium Planitia, es famosa por tener los flujos de lava más jóvenes del planeta. Por ejemplo, el que parece un mamut se formó probablemente en los últimos 100 millones de años. Ah, ayer nomás. Hablemos de amor, o mejor dicho, de su símbolo, el corazón. ¿Te gustan estos 2 corazones en la superficie del planeta rojo? Este es en realidad la cima de una meseta delineada por la escarcha, y esta forma de corazón es un cráter de impacto. El impacto arrancó el material oscuro de la superficie y dejó al descubierto el suelo más claro que había debajo. Entonces, parte del material probablemente voló ladera abajo, formando el corazón. Y este es un colibrí cubierto de polvo. ¿Puedes ver su largo pico y su cabeza? Los científicos no están seguros de cómo se formó este pájaro, pero creen que la erosión y el viento desempeñaron un papel en su creación. Estos depósitos de dunas de arena oscura parecen un lobo aullando. Y aquí, ¿puedes ver una serie de engranajes entrelazados? Esta imagen parece la letra T, ¿verdad? La fractura en ángulo recto fue creada por el estiramiento tectónico de la corteza marciana. ¿Crees que podríamos encontrar otras letras del alfabeto en Marte? ¿Por qué no? Y ahora, otra forma extraña que notaron los astrónomos en la superficie marciana. ¿Esa es la puerta de una casa? Fue el Astromobile Curiosity de la NASA el que envió esta imagen a la Tierra. Se hizo viral porque esta formación que se ve aquí parece una puerta. Por desgracia, los científicos, con sus mentes racionales, se apresuraron a decepcionarnos. Afirmaron que se trataba simplemente de una parte natural del paisaje marciano. Había varias pistas que les hacían pensar que no era una puerta de verdad. Por ejemplo, la abertura es diminuta, de apenas 1 metro de altura. Así que están seguros de que lo que parece una puerta es en realidad la abertura de una roca formada por fuerzas naturales, como el viento y la erosión. Si observas la roca de cerca, verás estratos. Son capas de sedimentos que se destacan por ser más duras que el material circundante. Estos estratos se hunden aquí, a la izquierda, y un poco más arriba, a la derecha. Probablemente aparecieron hace unos 400 millones de años en un río o en una duna arrastrada por el viento. Desde que los estratos se hicieron visibles, los poderosos vientos marcianos los han erosionado aún más. Y mira esto, ¿ves esas grietas? Así es como quedan las rocas en el planeta rojo. Esta pequeña cueva probablemente se formó cuando varias fracturas atravesaron los estratos. Una roca bastante grande pudo haber caído por su propio peso.
y esto creó la abertura en forma de puerta. Esta teoría es bastante plausible, porque aunque la gravedad en Marte no es tan potente como en la Tierra, sigue siendo lo suficientemente fuerte como para provocar este fenómeno. Además, ¿ves esa roca a la derecha de la abertura? Tiene un borde vertical sospechosamente liso. Debe ser la culpable. Probablemente se cayó no hace mucho. Pero no solo el planeta rojo puede presumir de tener formaciones insólitas. Tomemos este cometa, por ejemplo. Esta imagen fue tomada por la nave espacial europea Rosetta en 2014. ¿Puedes ver una cara del lado derecho? ¡O la luna! Aquí está su famoso conejo. Está sentado boca abajo, con las orejas también hacia abajo. Algunas personas ven un hombre en la luna. Puede ser su cara o el cuerpo entero. Si alguien ve la figura humana entera, suele parecer que lleva un palo. A veces se ve un sapo. Para detectarlo, mira la parte superior izquierda del satélite. El sapo está mirando hacia arriba. ¿Lo ves? Observemos ahora esta estrella de neutrones giratoria. Se trata del núcleo colapsado de una estrella supergigante con una masa total de entre 10 y 25 masas solares. Sacando a los agujeros negros y algunos objetos hipotéticos como las estrellas de quarks o los agujeros blancos, las estrellas de neutrones son los objetos estelares más densos que se conocen. En fin, volvamos a esta estrella en particular. Como ves, este objeto espacial, situado a 17.000 años luz de la Tierra, está rodeado por una nube de partículas energéticas. Y esta imagen, tomada por el Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA, apareció en 2009 y se hizo viral en poco tiempo. Todo porque mucha gente vio una estructura parecida a una mano entre todo ese material espacial. La NASA explicó que la estrella giraba a una velocidad increíble, arrojando energía al espacio que la rodeaba. Esto crea estructuras intrigantes y complejas, como la gran mano cósmica que tanta gente ha visto. Mira la nebulosa cabeza de caballo en la constelación de Orión. Se trata de una nube helada y oscura de polvo y gas que se observó por primera vez en 1888. Esta sombra oscura fue creada por el polvo, y en la base de la nebulosa hay muchos puntos brillantes. Son estrellas jóvenes en fase de formación. Presta atención a esta estrella extremadamente brillante en la parte superior izquierda de la cabeza de caballo. Su radiación es tan potente que la estrella está empezando a erosionar la nube que la rodea. Esto significa que, dentro de millones de años, la nebulosa podría dejar de parecerse a la cabeza de un caballo. Bueno, yo no estaré por aquí entonces. El telescopio gigante del Observatorio Europeo Austral ha captado una imagen en la que podemos ver la colisión de 3 galaxias diferentes. Incluso podemos observar el efecto que tienen unas sobre otras. Pero lo más genial es que, mientras colisionaban, crearon una forma reconocible. Mira bien, ¿no parece un colibrí espacial gigante? Algo se acerca a la superficie del planeta. Parece una bola de fuego que viaja a una velocidad increíble. Pronto se hace evidente que la colisión es inevitable. ¡Bam! El impacto deja un enorme cráter. Evapora miles de kilómetros cúbicos de roca sólida y también desencadena una serie de terribles desastres naturales. Sí, ya sé lo que estás pensando. ¿Crees que estoy hablando de la colisión catastrófica que ocurrió hace unos 66 millones de años en la Tierra? Ya sabes, la responsable de la extinción de los dinosaurios no aviares y de 3/4 partes de las demás formas de vida de nuestro mundo. Pero no, el desastre del que estoy hablando ocurrió en un planeta diferente. Los científicos creen que nuestro vecino cercano, Marte, experimentó una vez la misma catástrofe que asoló la Tierra. Ocurrió hace unos 3.400 millones de años. La colisión de un asteroide podría haber provocado un mega tsunami en el planeta rojo, similar al que causó el impacto de Chicxulub en la Tierra. Los científicos han identificado un cráter de impacto en Marte que probablemente fue dejado por la colisión de un cometa o asteroide con la superficie del planeta. Lo más probable es que el cuerpo espacial aterrizara en un océano de las tierras bajas del norte de Marte, y el impacto fue tan potente que provocó un mega tsunami. Antes de los últimos estudios, la ubicación exacta del cráter no estaba verificada, era solo una teoría. Para confirmarlo, un equipo de astrónomos simuló una colisión de un cometa y un asteroide en la zona donde suponían que estaba el cráter. Incluso bautizaron este cráter con el nombre de Paul. Paul tiene 109 kilómetros de diámetro y se encuentra en una región que está a casi 122 metros por debajo del supuesto nivel del mar. De todos modos, las simulaciones formaron varios cráteres del mismo tamaño que Paul. Una de estas afirmaba que los cráteres habían sido dejados por un asteroide de 8 kilómetros de ancho que había encontrado una fuerte resistencia en la Tierra. La otra simulación mostraba que los cráteres habían sido causados por un asteroide un poco más pequeño que encontró una resistencia del suelo más débil.
Pero según ambas simulaciones, el cráter de impacto tenía casi 112 kilómetros de diámetro y las colisiones produjeron megatsunamis a una distancia de hasta 1.450 kilómetros del centro del lugar del impacto. Las simulaciones también ayudaron a los científicos a calcular la altura del tsunami. Medía unos 250 metros, casi tan alto como la Torre Eiffel. Los autores del estudio también sugieren que el cráter de Paul podría ser similar al de Chicxulub en nuestro planeta. Se cree que el asteroide Chicxulub, tal y como lo conocemos ahora, procedía de los confines del sistema solar. Este cuerpo espacial tenía al menos 10 kilómetros de diámetro. Se estrelló en las aguas poco profundas del mar cerca de la península de Yucatán. El impacto fue tan potente que dejó su firma en toda la superficie del planeta. En 2021, investigadores descubrieron que la colisión había esculpido megagrietas en la corteza terrestre en la región de la actual Luisiana Central. Un estudio aún más reciente sugiere que el asteroide también desencadenó un tsunami tan devastador que erosionó los sedimentos del fondo marino a medio mundo de distancia. El equipo de científicos remodeló los acontecimientos de los 10 primeros minutos tras el impacto y el modelo demostró que el asteroide había producido olas hasta 30.000 veces mayores que uno de los mayores tsunamis jamás registrados, el del Océano Índico que asoló Indonesia en 2004. La colisión desplazó tanta agua que creó una ola de casi 1,5 kilómetros de altura. Eso es como 2 Burj Khalifa, que es la construcción más alta del mundo, apilados uno encima del otro. Y, por supuesto, todo ese espacio no permaneció vacío mucho tiempo. El océano volvió a brotar para llenar el cráter. Pero en el proceso, solo rebotó en el borde del cráter, lo que produjo aún más olas. Después de eso, las olas del tsunami de más de 10 metros de altura viajaron alrededor del mundo a una velocidad de 1 metro por segundo, azotando todas las costas en su camino. Imagina que un edificio de 3 plantas se te viene encima. No es de extrañar que las olas más grandes y rápidas se produjeran cerca de la zona de impacto en las aguas abiertas del Golfo de México. Estas se elevaron más de 100 metros de altura, lo que es más alto que la Estatua de la Libertad, y se movieron a una velocidad 10 veces mayor que las olas de tsunamis más recientes. Pero volvamos al planeta rojo. Algunos expertos creen que en Marte podrían haberse producido no 1, sino 2 megatsunamis. Podrían haber sido provocados por un par de impactos de meteoritos que se produjeron con varios millones de años de diferencia. Entre estas dos colisiones, Marte atravesó un periodo de cambios climáticos. Como consecuencia, el agua líquida de su superficie se convirtió en hielo. En otras palabras, lo más probable es que el primer impacto de asteroide produjera olas compuestas de agua líquida, y el segundo tsunami probablemente se formó por trozos redondeados de agua helada. Por cierto, es posible que el mayor asteroide que haya chocado contra la Tierra no fuera el que acabó con los dinosaurios. Es probable que se produjera una colisión mucho más catastrófica hace unos 3.500 millones de años. Nuevas pruebas halladas por científicos en el noroeste de Australia sugieren que el asteroide del que hablo tenía entre 19 y 29 kilómetros de diámetro. Golpeó la Tierra a una velocidad inmensa, liberando una cantidad de energía inimaginable. Esto me hizo pensar, ¿y si algo así ocurriera hoy en día? Más de 30.000 objetos que giran alrededor de la Tierra en la actualidad podrían chocar potencialmente contra nuestro planeta. La NASA considera que unos 1.500 de ellos son potencialmente peligrosos. Estas rocas espaciales son los restos que quedaron tras la formación del sistema solar hace unos 4.600 millones de años. Por ejemplo, en 2004, astrónomos descubrieron un enorme asteroide cerca de la Tierra. Las primeras observaciones mostraron que la probabilidad de que la roca espacial chocara con nuestro planeta era inferior al 3%. El asteroide recibió el nombre de Apophis, mide más de 365 metros de diámetro y pesa unos 20 millones de toneladas. Se supone que cruzará el cielo el 13 de abril de 2029. Apophis pasará a una distancia de 30.600 kilómetros de la superficie de la Tierra. Pero aunque esta roca espacial no llegue a nuestro planeta en 2029, eso no significa que no regrese 15 años después, en 2036. Si un objeto así choca contra la Tierra, las consecuencias serán imprevisibles. Pueden ir desde cristales y ventanas rotas hasta la desaparición de la mayoría de las formas de vida de la faz de la Tierra, y probablemente afectará a Internet. Este último pensamiento es realmente aterrador, pero por suerte es probable que las tecnologías modernas nos ayuden a evitar cualquier consecuencia catastrófica. Los expertos han desarrollado varias formas de evitar que se produzca una catástrofe de película en la vida real. Por un lado, podríamos utilizar una nave espacial para desviar su trayectoria a este visitante del espacio exterior. También podríamos hacerlo estallar en pedazos. Los científicos también podrían ralentizarlo con la ayuda de luz solar concentrada. También se podría alejar con un tractor gravitatorio. Se trata de una nave espacial teórica que puede influir en los objetos del espacio sin tocarlos. En las películas de ciencia ficción, un enorme asteroide se acerca sigilosamente a la Tierra y resulta ser una desagradable sorpresa para los astrónomos. Se precipita hacia nuestro planeta a una velocidad vertiginosa y es descubierto apenas unas semanas o incluso días antes de la colisión.
En realidad, los científicos vigilan constantemente todos los objetos de gran tamaño en la vecindad de la Tierra. Esto significa que habría tiempo de sobra para hacer algo antes de que ocurriera lo inevitable. Hay 3 tipos de misiones que los científicos podrían preparar con poca antelación. Tipo 0, que es cuando una nave espacial pesada se lanza hacia el intruso con un único objetivo, desviarlo de su trayectoria. En este caso, los astrónomos tendrían que basarse en la información ya disponible. La misión tipo 1 consistiría en un explorador. Se lanzaría primero para obtener información más precisa sobre la roca espacial. Solo después se lanzaría la nave principal. Con información más clara, el viaje sería mucho más productivo, y si los científicos optaran por la misión tipo 2, enviarían un explorador y una pequeña nave espacial al mismo tiempo. La nave desviaría un poco al asteroide de su trayectoria. A continuación, el explorador recogería toda la información necesaria. Basándose en estos datos, la nave terminaría su trabajo con un segundo empujón más afinado. Y si ninguno de estos métodos funcionara, se podría intentar ir bajo tierra o incluso construir un refugio en el fondo del océano. Pero en este caso tendríamos que encontrar fuentes de energía que nos ayudaran a sobrevivir durante al menos varias décadas. Además, habría que crear un sistema de soporte vital que mantuviera el aire y el agua frescos. Imagina un mundo donde el paisaje rojo y desolado de Marte se transforma en un frondoso y verde jardín. Un lugar donde el agua fluye de forma libre, tallando cañones y creando lagos y océanos. ¿Podemos conseguir tal mundo vertiendo el agua de la Tierra sobre la superficie de Marte? Espera, no te apresures a decir no. Exploremos esta posibilidad. Está bien, digamos que podemos transportar mágicamente toda el agua de la Tierra a Marte. Este juego acuático a gran escala sería una locura tanto en ingeniería como en logística. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En primer lugar, estamos hablando de millones y millones de litros de agua, lo cual no es una hazaña pequeña. Necesitaríamos tanques realmente grandes para retirar toda esa agua de la Tierra. También tendríamos que averiguar cómo lanzarlo todo al espacio. Esto requeriría tecnología de cohetes avanzada, así como una gran cantidad de combustible. Probablemente podríamos crear una flota completa de naves espaciales especialmente diseñadas para la tarea. Imagina eso. Una flota de enormes tanqueros cargados con toneladas de agua cuidadosamente cosechada, despegando de la superficie terrestre y atravesando el espacio a velocidades inimaginables. ¿No sería una vista impresionante? Ahora, otra forma de hacer esto, probablemente una mejor, sería lanzar una gran cantidad de misiones más pequeñas a lo largo del tiempo, cada una transportando una cantidad menor de agua hasta que se haya transportado suficiente agua a Marte. Entonces, supongamos que logramos hacer todo eso. ¿Qué sucedería después? Una vez que lleguemos a Marte, necesitaríamos distribuir esta agua por todo el planeta. Podríamos utilizar una red de tuberías subterráneas o algunos drones especiales para transportarla a diferentes ubicaciones. Estas son solo algunas cosas básicas y, como puedes ver, necesitamos mucha planificación y recursos. Además, una operación loca como esta requeriría un esfuerzo coordinado masivo de científicos, ingenieros y agencias espaciales de todo el mundo. Y no olvidemos los costos. No es de extrañar que los científicos no lo consideren realmente un plan viable. Pero la escala de esta operación no es el único problema. Hipotéticamente, digamos que resolvimos todo eso y vertimos el agua de la Tierra en Marte. ¿Y ahora qué? Pues, lo creas o no, sería casi completamente inútil. Nuestro principal desafío será la atmósfera y el clima actual de Marte. Este planeta es un desierto seco, con una atmósfera que es solo aproximadamente el 1% de lo densa que es la de la Tierra. Esto significa que cualquier agua vertida sobre la superficie se evaporaría rápidamente. Sería bastante difícil crear un ambiente estable cuando todo el lago puede desaparecer en cuestión de segundos. Y si el agua no se evapora, entonces, al contrario, se convertirá en hielo. La temperatura de la superficie de Marte está muy por debajo del punto de congelación. La atmósfera delgada solo empeora las cosas. Otro desafío es que este planeta tiene un campo magnético muy débil, lo que significa que tiene poca protección contra el viento solar. El viento solar es una corriente de partículas cargadas que fluyen constante desde el Sol. Estos son bastante peligrosos. Pueden arrancar cualquier agua que se coloque en la superficie de Marte. Además, la radiación solar en Marte es mucho más intensa que en la Tierra. Esto haría aún más difícil mantener cualquier agua líquida allí. Y finalmente, no olvides que también necesitamos purificar esta agua para eliminar todas las bacterias antes de beberla. Pero no nos rindamos.
Si nos mantenemos extremadamente optimistas, aún podemos intentar resolver estos problemas. Básicamente necesitamos encontrar una forma de mantener el agua líquida en un lugar durante mucho tiempo y asegurarnos de que no se congele o se evapore. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay varias formas en las que podemos abordarlo. Número 1. Aislamiento. Podríamos envolver todos los contenedores de agua en materiales aislantes, como espuma, por ejemplo, o algunos elementos reflectantes que puedan ayudar a evitar que el agua se congele. Número 2. Calefacción. Podríamos usar varios calentadores y dispositivos para mantener la temperatura por encima del punto de congelación, incluso mantas térmicas, aunque esto requeriría mucha energía y sería una tarea difícil. Número 3. Reservorios subterráneos. Podríamos excavar un gran agujero y cubrirlo con un material transparente para permitir que la luz del sol pase a través de él. Esto ayudaría a mantener el agua cálida y aislada. Número 4. Salinidad. Agregar una pequeña cantidad de sal u otros minerales disueltos al agua puede disminuir su punto de congelación, aunque necesitaríamos mucha más sal para cosas como lagos, y este método no es el más eficiente. Y finalmente, número 5. Construir un invernadero. Podríamos construir un invernadero u otra estructura que pudiera atrapar calor y crear un ambiente más parecido al de la Tierra. Esta opción probablemente sea la mejor. Después de todo, un invernadero también nos ayudaría a cultivar diversas plantas u otros organismos. ¡Viva la vida! Está bien, excelente. Digamos que hemos descubierto alguna forma de almacenar agua en Marte y mantenerla allí en un estado líquido y tibio. ¿Y ahora qué? ¿Qué impacto tendría esto en el planeta? En realidad, esto sería genial. Si pudiéramos verter toda esta agua en Marte, el clima de este frío y rojo desierto podría cambiar de forma drástica. En primer lugar, podríamos crear un llamado efecto invernadero. Este se produce cuando los gases en la atmósfera de un planeta atrapan el calor, lo que causa un aumento de la temperatura. Y sí, esto es bastante malo para la Tierra, pero para Marte, cuyas temperaturas oscilan entre 21 grados Celsius y menos 129 grados Celsius, sería genial. Esto podría causar el espesamiento de la atmósfera y llevar al derretimiento de los casquetes polares. ¿No sería increíble? Marte comenzaría a transformarse gradualmente de un desierto solitario a una Tierra 2.0. Esto también significa que la atmósfera del planeta cambiará. Por ejemplo, los patrones climáticos. Podrían formarse nubes en Marte, las lluvias comenzarían a caer, y estas, como sabemos, trasladan agua de una región a otra, lo que significaría que podrían regar las plantas si aparecieran en Marte. Pero todo esto es pura especulación. No podemos estar completamente seguros del tipo de impacto que tendría verter agua en la superficie marciana sobre el clima del planeta. Quizá para crear este efecto invernadero necesitaríamos mucha más agua de la que podemos transportar. Pero si a pesar de todos estos desafíos logramos nuestra misión e hiciéramos a Marte mucho más cálido y húmedo, ¿podría finalmente nacer vida allí? Lamentablemente, eso seguirá siendo bastante improbable. Sí, el agua es muy importante para la creación de la vida, pero no es todo lo que necesitamos. La composición del suelo marciano no es muy propicia para sustentar la vida. Este está compuesto principalmente por minerales llamados regolitos, hechos sobre todo de polvo, arena y otros elementos que no son muy buenos para las plantas. Teóricamente podríamos terraformar Marte. La terraformación es un cambio gradual y lento de un planeta para que se vuelva adecuado para nuestra vida, pero este sería un proceso muy complejo, largo y costoso. Y por cierto, ¿qué pasaría con nuestra Tierra después de todo eso? Tomamos bastante agua, ¿verdad? Desde la perspectiva de la Tierra, transportar agua a Marte requeriría una cantidad enorme de recursos, incluyendo energía y diferentes materiales, y la cantidad de agua que tendríamos que gastar sería asombrosa. La pérdida de tal cantidad de agua de las propias reservas de la Tierra podría tener un impacto significativo en nuestro planeta, especialmente en áreas donde el agua ya es escasa. Entonces, básicamente, esta es una idea muy mala, sin importar cómo la observes. Sí, puede sonar interesante, pero no es un plan viable en absoluto. Requeriría demasiados recursos, mucho dinero y ni siquiera valdría la pena. Por eso los científicos y las agencias especiales no consideran esta idea de forma seria. Además, hay muchos otros objetivos más realistas y alcanzables en el campo de la exploración de Marte.
Por ejemplo, podemos seguir estudiando la geología del planeta, su atmósfera y el potencial de vida pasada o presente. Estos estudios nos ayudarían a encontrar algunos recursos que podrían soportar la futura exploración humana. En general, necesitamos responder a muchas más preguntas sobre Marte antes de siquiera comenzar a considerar su colonización. Así que mantengamos un ojo en las noticias y actualizaciones científicas. ¿Cuántas personas necesitamos para fundar una nueva civilización? Y no en la Tierra, sino en Marte, y en condiciones limitadas. Y si logramos establecer allá una colonia, ¿con qué problemas se encontrarán? ¿Cómo podrán sobrevivir tan lejos de casa sin ningún apoyo? Un reciente estudio científico arroja luz sobre estas cuestiones. Echémosle un vistazo. De acuerdo, ¿quieres colonizar Marte, verdad? Pues no es una tarea fácil. Marte es el cuarto planeta desde el Sol y el séptimo más grande del sistema solar. Este solitario rojizo es muy parecido a nuestra Tierra. Es más, antes de convertirse en un desierto, es probable que se haya parecido a nuestra Tierra en la actualidad. Hace millones de años había agua, océanos, plantas y quién sabe, tal vez incluso vida. Sería una buena idea que volviera a ser como antes, ¿cierto? No es de extrañar que llevemos mucho tiempo hablando de colonizar este planeta. Ahora, SpaceX afirma que su proyecto de nave interplanetaria podría llevar 100 personas a Marte. El propietario de la empresa, el multimillonario Elon Musk, habló de formar una flota que podría proporcionar un flujo constante de recursos a Marte. Pero ¿hasta qué punto son realistas estos proyectos? A decir verdad, no mucho. Antes de enviar gente a Marte, tenemos que resolver una serie de problemas. Por ejemplo, la increíble exposición a la radiación, el suelo tóxico, la poca gravedad, las bajas temperaturas y todo tipo de cosas desagradables. Y esto es solo el principio. Harán falta al menos un par de décadas para crear un vehículo que pueda aterrizar con éxito en Marte y regresar. Pero hagamos un experimento mental e imaginemos que finalmente decidimos colonizar Marte. ¿Cómo sería? Recientemente unos científicos han publicado un nuevo estudio sobre este tema, cuyo título es ¿Cuál es el número mínimo de colonos para sobrevivir en otro planeta? El autor es Jean-Marc Salotti, un profesor del Instituto Politécnico Nacional de Burdeos, Francia. Su artículo se publicó en la revista Scientific Reports. Como habrás adivinado, en el estudio se discute cómo podríamos colonizar otro planeta, cuántos recursos necesitamos, cómo debería vivir una primera colonia, qué tipo de trabajo deberían hacer y cuánto tiempo les llevaría establecerse, y por supuesto, exactamente cuántas personas necesitamos para todo esto. Intentemos responder estos interrogantes. Ahora imaginemos que nos hemos trasladado a un futuro maravilloso. Bueno, en realidad no, un futuro terrible. En su estudio, Salotti sugirió que la vida en la Tierra estaba amenazada por algún acontecimiento catastrófico, así que la única forma que tendría la humanidad de sobrevivir sería ir a Marte o a algún otro planeta. En este hipotético escenario, por desgracia, la entrega de suministros desde la Tierra hasta la colonia se interrumpe o incluso desaparece. Entonces la colonia tiene que mantenerse de alguna manera. Bueno, aquí es donde ya tropezamos con serios problemas. Por ejemplo, no estamos seguros de cuánto cooperarán entre sí los habitantes. ¿Se comunicarán como seres humanos normales? ¿Compartirán su tiempo y sus recursos como deberían? Los humanos suelen arruinarse la vida a sí mismos bastante seguido. Hasta me atrevo a apostar a que fue culpa suya que hayan tenido que huir a Marte. Pero supongamos que ese tema está solucionado. ¿Qué hay de las cuestiones organizativas? ¿De qué equipamiento disponemos? ¿Qué utilizaremos para extraer recursos? ¿Qué habilidades necesitaríamos? ¿Sabes qué? ¿A quién le importa? En nuestro caso, estas cosas no interesan. Lo único que sabemos es que la colonia no dispone de muchos recursos ni de equipos iniciales y que todo lo relacionado con los humanos es bastante impredecible. Así que las posibilidades de sobrevivir son bastante bajas, pero de alguna manera hay que lograrlo. Salotti describe dos elementos que tendrán un gran impacto en nuestra supervivencia. Se trata esencialmente de dos variables de una ecuación matemática.
La primera es la disponibilidad de recursos locales, básicamente agua, oxígeno y todo tipo de elementos químicos útiles. Estos recursos deben poder extraerse de algún modo y ser fáciles de utilizar. Afortunadamente no partimos de cero, ya sabemos mucho sobre Marte. ¿Qué recursos hay? ¿Cómo se pueden utilizar para mantener la vida, la agricultura y la producción industrial? La colonia tiene suerte porque todo esto se ha estudiado en diversos seminarios y se ha publicado en informes y libros en los últimos años. Gracias a ello, sabemos de qué dispondrá nuestra colonia. Por ejemplo, sabemos que podrían extraerse gases de la atmósfera y minerales del suelo. En Marte podríamos obtener elementos como hierro, vidrio e incluso compuestos orgánicos. El problema más importante será la vida útil de los equipos con los que cuentan nuestros nuevos marcianos. Tendrán que conseguir tantos materiales como sea posible antes de que el instrumental se rompa. Mantener todo en buen estado será casi la tarea más importante. Lo segundo es la capacidad de producción o la velocidad de trabajo. Tenemos una lista concreta de cosas que debemos hacer, fabricar algunas herramientas, por ejemplo, y todo ello debe producirse en cantidades suficientes medianamente rápido. Salotti afirma que lo más importante será el llamado factor compartir. Imagínate a una persona intentando sobrevivir en Marte. Tendría que hacer todas las tareas por su cuenta. Por ejemplo, encontrar o construir su propio sistema de suministro de agua potable, oxígeno y generación de electricidad. Ya hemos visto algo así en la película El Marciano. Esa tarea no es nada fácil, siempre falta tiempo y es demasiado para una sola persona. A menos que seas Matt Damon, claro. Por lo tanto, necesitamos una colonia bastante grande porque así se distribuyen mejor las tareas. Cada persona se esfuerza menos, se cansa menos y en consecuencia la eficacia y la velocidad de trabajo aumentan. Aquí es donde entra en juego el factor compartir. Ahora solo tenemos que calcular este número. Si queremos, por ejemplo, construir algo, ¿cuántas personas necesitamos para hacerlo con rapidez y eficacia? ¿Cómo podemos optimizar el trabajo al máximo? Bueno, depende de las necesidades, de los recursos disponibles, de elementos aleatorios como el tiempo y demás, pero en general este número puede estimarse o calcularse utilizando algunas funciones matemáticas. Salotti habla con más detalle de estas funciones en su artículo. Si te interesa, puedes leerlo tú mismo. En líneas generales, describe 5 áreas que hay que tener en cuenta a la hora de calcular este número. Estas áreas son gestión de ecosistemas, producción de energía, industria, edificaciones, factor humano. El factor humano incluye aspectos como la crianza y la educación de los niños, los deportes, los juegos, la música, etc. Al final todo se reduce a 2 cosas: de cuánto tiempo disponemos y cuánto colaborarán entre sí las personas de la colonia. Entonces, ¿cuál fue el resultado de todos estos cálculos? Salotti estimó que necesitaríamos al menos 110 personas para sobrevivir con éxito en Marte. Este es el número mínimo necesario para crear una colonia autosuficiente, y será mejor que no llevemos a demasiada gente. Cuantas más personas suban a bordo de la nave espacial, más difícil será predecir los resultados. Después de todo, como ya hemos dicho, los humanos siempre suelen actuar en su propia contra, así que es mejor quedarse con unas 110 personas. Por supuesto, se trata de una estimación y hay un montón de suposiciones e incertidumbres, pero contar con este número ya es muy importante. Ahora los científicos saben cuántas personas se necesitan como mínimo para establecer una colonia. Sobrevivir en otros planetas es una cuestión muy compleja y nos llevará mucho tiempo resolverla. Es muy poco probable que volemos a Marte en un futuro próximo. Tal vez tardemos varias décadas o incluso un siglo. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer por ahora es cuidar nuestra Tierra por todos los medios mientras averiguamos cómo sobrevivir en otros planetas.